Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Nuevamente contigo, reunidos para seguir exponiendo la palabra de Dios. Le damos gracias al Señor por permitirnos esta oportunidad que tenemos y sobre todo en medio de estos tiempos tan especiales, el poder reunirnos a través de este medio. Te invito para que te unas conmigo para que coloquemos este momento en las manos del Señor. Padre bueno, gracias te damos por tus misericordias. Gracias, Señor, porque tú has dado la sabiduría y el conocimiento para que la ciencia también se desarrolle y que podamos, Señor, aprovechar todos estos adelantos para no dejar, Señor, de congregarnos y de reunirnos en el mismo espíritu. Te doy gracias, Señor, porque cada día podemos verte y evidenciarte en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra vemos el acento que tú tienes para que nosotros podamos comprender que tus pensamientos para con nosotros son buenos, son agradables y son perfectos. Que tú nos amas, Señor, y que tú deseas que nosotros podamos entenderlo para que caminemos con seguridad en medio de una tierra insegura. Porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Y no solamente estás con nosotros como aquel que tiene que acompañarnos, sino como aquel que nos ama. Gracias te doy por este día, por mis hermanos, porque hoy podemos compartir tu palabra. En tus manos colocamos este momento y gracias te doy pidiéndote que el Espíritu Santo de Dios sea inspirando, Señor, esta palabra, guiándola y entregándola a cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hace 2 semanas atrás hemos comenzado una serie que lleva por título Develando el secreto. Lo que realmente estamos tratando de hacer es poder mostrar aquella decisión de Dios oculta que no se encuentra en el Antiguo Testamento, sino que aparece con Jesucristo en el Nuevo Testamento con respecto de la iglesia. Y en estos tiempos es muy importante que nosotros sepamos quiénes somos. Y nosotros también es importante que sepamos cuáles son los planes que Dios tiene con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo fue designado para que fuera el apóstol a los gentiles. Fue designado para que él llevara la nueva buena a todos aquellos que no tenían esa ascendencia judía, que no descendían de los judíos, para poder mostrar el inmenso amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, por toda la humanidad. En aquel momento, realmente el pueblo judío pensaba que Dios era un Dios nacionalista, exclusivo de ellos, y que todos las demás naciones eran tenidos como perros, como personas que no tenían ninguna valía. Por eso, a través de esta serie basada en la carta a los Efesios, nosotros nos estamos dando cuenta que realmente Dios tenía un plan que ya Él nos tenía en su memoria. Por eso el primer tema que nosotros tocamos fue: ustedes son valiosos, mostrándonos que el Señor tenía allí oculto, a través de Cristo, la revelación de que Dios ama a toda la humanidad. Que Dios no solamente es Dios de un determinado pueblo, sino de todos. Tal vez de esas personas que de pronto a ti no te agradan y que son realmente muy pecadoras, Dios también a ellos los ama. Y en eso nosotros caemos también dentro de ese grupo. Pero también nos enseñó que para poder mostrarnos que aquello era real y que está con nosotros, dice de que Él nos ha dado de su poder. Un poder que nosotros tenemos que pedirle a Dios a través del Espíritu Santo para que nosotros podamos ver cómo cambia nuestra vida y pasar de ser incrédulos a tener una fe admirable. Y que podamos nosotros también pasar de una condición en la cual nosotros no podemos siquiera cambiar uno solo de nuestros cabellos, para a través de ese poder comenzar a transformarnos y convertirnos en las personas que Dios quiere que nosotros seamos.
Hoy vamos a continuar con esta serie. Y esta tercera entrega lleva por título Yo los he amado con amor eterno. Yo los he amado con amor eterno. Quiero pedirte por favor que abras tu Biblia en la carta a los Efesios, en el capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al 10 del segundo capítulo para que podamos mirar qué es lo que el Señor nos quiere decir. Porque Él inspiró al apóstol Pablo para que le dijera a estas personas cómo realmente somos los seres humanos. Vamos a mirar carta a los Efesios en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amado, esta es la verdad de Dios. Esta es la palabra de Dios. Te decía que el apóstol Pablo había sido enviado como ese apóstol a las naciones gentiles. O sea, aquellas naciones que no tenían ninguna descendencia judía. Ahora yo quiero que tú entiendas cómo se denominaba Pablo a sí mismo. Él decía que era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, que era una persona que conocía desde pequeño lo que decía la palabra de Dios. Es más, nosotros sabemos que el nombre que él tenía inicialmente era Saulo, Saulo de Tarso. Era de una ciudad de Tarso, donde él había nacido, y era parte del Sanedrín, parte de todas estas personas que estaban allí postuladas para ser en cualquier momento sumo sacerdote. La palabra de Dios dice de que Saulo era un perseguidor de la iglesia. Ahora yo quiero que usted entienda la razón por la cual este hombre perseguía a la iglesia. Todo hombre que no tiene la revelación directa de Dios normalmente puede caer en un exceso de fanatismo y se puede convertir en algo antagónico a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Este hombre tuvo un encuentro especial con Jesús, y después de ese encuentro duró 3 años en el desierto arábico recibiendo la revelación de este misterio, recibiendo la revelación de la iglesia. Y pudo entender que Dios ama a la humanidad, que no solamente ama a unos cuantos, sino que simplemente a este pueblo le había legado la condición de que pudiera recibir toda la revelación de la palabra de Dios para que pudiera también transmitirla a los otros pueblos. Pero se quedaron cerrados entre ellos mismos. Y simplemente, como a veces nos pasa a nosotros, tal vez nos sentimos contentos y nos regodeamos y brincamos y saltamos porque nos sentimos cristianos, pero no nos importa lo que las otras personas están padeciendo o están viviendo porque no conocen la palabra de Dios.
¿Y cómo la van a conocer si no hay quien les predique? Y el apóstol Pablo, tomando este mandato del Señor, ahora comienza a hablarles a estos gentiles, a estas personas que no tenían antes un previo conocimiento de lo que es Dios, sino que creían por naturalezas en dioses que ellos levantaban. Ellos eran adoradores de Diana. Ahora el apóstol Pablo llega a ellos y comienza a decirles que Dios tenía un plan histórico con ellos. Comienza a decirle que Él le quiere legar de su poder. Pero ahora comienza a decirles algo más importante. Comienza a describirlos cómo somos los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos defectos. Todos los seres humanos tenemos dificultades. Somos erráticos, nos equivocamos, no somos perfectos. A pesar de que podamos caminar con Dios a nuestro lado, somos personas imperfectas. Y Él comienza a decirle a través de esta palabra que todos estamos completamente corrompidos, que todos estamos dañados, que todos estamos llenos de errores, de pecados, de mentiras, y que esa es la condición que tiene el ser humano. Pero ¿por qué le está diciendo esto? La verdad, el Señor quiere que nosotros entendamos realmente en qué consiste el amor de Dios. Porque a veces nosotros tenemos una concepción muy diferente a lo que es el amor de Dios. De pronto nosotros basamos el amor en nuestras simpatías. Y nosotros amamos a las personas porque, bueno, las personas nos caen bien, porque nos podemos llevar bien, porque nos entendemos, porque las personas nos receptan adecuadamente, igual también nosotros receptamos adecuadamente a esas personas. Y a esa manera de coincidir, tal vez en ideas, en pensamientos, en costumbres, en debilidades, hace de que nosotros sintamos que amamos a esas personas. Pero el Señor quiere mostrarnos algo distinto con respecto de lo que realmente es amar a alguien. Y creo que lo primero que Él está diciendo es que amar a alguien es poder dar lo mejor por ese alguien, aun cuando esa persona esté destituida de que podamos otorgarle algo porque no lo merece. Creo que este pasaje podríamos nosotros dividirlo en tres partes. La primera parte podemos dividirla en que lo que Dios nos dice a nosotros que nosotros somos. Él quiere que tú entiendas la palabra de Dios. El Señor no está buscando realmente ofendernos. Simplemente Él busca poder describirnos tal cual y como somos. Lo primero que está diciendo es que nuestra condición natural es una condición caída. Nosotros somos mentirosos, arrogantes, chocantes. Nosotros somos personas decepcionantes. Nosotros somos personas llenas de miseria. Pero cuando nosotros le decimos a alguien esto, realmente se va a ofender, porque nosotros tenemos una estimación completamente diferente de estas afirmaciones. Nosotros pensamos que somos hermosos, lindos, que somos preciosos, inteligentes, sabios, que no nos equivocamos. Por eso tú ves en las redes sociales la gente, la cantidad de cristianos que yo veo a diario montando fotos, todos los días montan fotos. Hacen cualquier comentario y montan una foto. Ellos están pensando que pueden mostrarse y exhibirse porque son buenas personas. La palabra de Dios dice otra cosa distinta. Y es como una especie de advertencia y al mismo tiempo una luz que está alumbrándonos directamente a nosotros para que podamos entender qué clase de personas somos nosotros. La palabra dice que nosotros estamos caídos. Hay una palabra interesante que el mismo apóstol Pablo utilizó en la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, la palabra del Señor dice en el capítulo 1, versículo 21, y dice, sobre todo principado y autoridad, la cual operó en nosotros, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, es el nombre de Jesucristo, el cual ha operado resucitándonos a Él de los muertos
porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ahora mira, sigue más. En la carta a Tito, en el capítulo 3, en el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Creo que este pasaje nos describe más claramente con respecto de lo que nosotros somos como seres humanos. Somos seres caídos, desde Adán hasta aún nuestros días y hasta el final de nuestros días sobre esta tierra, nosotros somos pecadores. Pero hay momentos en que nosotros nos resistimos. Ahora, el asunto no se trata de que no aceptemos que somos eso, sino que realmente nos estamos divorciando de lo que Dios ha dicho, el Creador que nos ha creado, que nos ha dado la vida. Estamos realmente nosotros dando a entender que sabemos mucho más de lo que Él nos está diciendo. Porque nosotros por naturaleza creemos que realmente somos diferentes a lo que la palabra de Dios dice. El amor de Dios lo que hace en primer lugar es mostrarnos cómo somos nosotros. Realmente lo que dice la palabra de Dios es que estamos llenos de miserias. Lo que quiere decir realmente, lo que significa, es que no tenemos ningún tipo de valía en la condición en que nosotros estamos sobre esta tierra. Pero Dios está mirando mucho más allá. Él está mirando para que tú puedas entender que Él se ha interesado por ti, que se ha interesado por todos los seres humanos, estableciendo una pauta que a través de Jesucristo nosotros podemos ser transformados y cambiados. Lo que realmente le está diciendo es una grande oportunidad que Dios ha pensado. Una gran oportunidad que Él ha planeado, una gran oportunidad que nos está brindando para que podamos entender que a pesar de que somos como somos, Dios, a pesar de eso, nos ama. Y creo que Él está diciendo esto porque Él quiere que tú manejes cierta seguridad, que nosotros podamos manejar seguridades aquí en la tierra. Tal vez tú no le caigas bien a todo el mundo. Tal vez de pronto tú no te lleves bien siquiera con tu familia o con tus hijos o con esas personas que viven alrededor tuyo, tus vecinos. Tal vez incluso de pronto no le caes bien a las personas en la iglesia donde tú te estás congregando. Pero lo que el Señor te está diciendo es que Él ha tomado una decisión para que tú entiendas que eres apreciable para Él. Él simplemente te ha puesto una condición. Él simplemente te está diciendo la razón por la cual tú necesitas ayuda. Una de las cosas que a veces a nosotros nos cuesta es pensar, es creer que realmente necesitamos ayuda. Nuestro ego, por naturaleza, es autosuficiente. ¿Tú recuerdas en aquel momento cuando el enemigo, el diablo, Satanás, comenzó a embaucar, por así decirlo, a Eva para que tomara una decisión y ser desobediente? Le estaba diciendo que realmente iban a ser autosuficientes porque serían como Dios. Lo que realmente le estaba diciendo es que ustedes pueden resolver las cosas en su manera, en su naturaleza, no tendrán que depender de nadie. Por eso es que el mundo está como está. Por eso el mundo siempre ha sido como es hoy, porque el hombre siempre ha querido resolver los asuntos a través de sí mismo. Por eso es que hay demasiadas religiones, hay muchas creencias, porque cada quien quiere establecer su propia creencia, aquella que se acomode a su intelecto, aquella que se pueda acomodar a lo que quiere, aquella que realmente pueda llenarlo aparentemente en lo que la persona quiere llevar a cabo por sentirse bueno o por sentirse bien. Pero el Señor ha determinado algo mucho más importante. Y es que la ayuda solamente proviene de Él, a través de Él, porque en ningún otro hay salvación. Lo que el Señor está haciendo a través de esta palabra es poder decirle al hombre que en la condición en que vive, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Y nosotros creemos que somos capaces
de poder resolver todas las circunstancias que están a nuestro alrededor. Ahora, yo quiero decirte esto, quiero hacer un pequeño paréntesis. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Lo que quiere decir es que nosotros somos capaces de descubrir leyes, somos capaces de descubrir ciertas cosas, ciertos elementos, ciertas situaciones que van a favorecer la vida del hombre. Dios ha determinado eso. Dios no es tacaño. Dios no quiere que nosotros vivamos oprimidos. El plan de Él es que quiere que nosotros seamos verdaderamente libres y que podamos tener una vida abundante. Pero la vida abundante no marca o no marcha en el momento en que nosotros podamos resolver los problemas que tenemos a nuestro alrededor. Se trata de resolver el problema principal, y el problema principal es nuestra condición caída. Ahí es donde está la limitación. Ninguno de nosotros, por nosotros mismos, puede alterar esa condición. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Nos está diciendo, tengo un plan fabuloso para ustedes. No me había olvidado de ustedes. Yo soy el creador de todo lo que existe. Todo lo que está en la tierra me pertenece, incluyéndote a ti. Y no, es posible que yo fuera solamente a salvar a algunos y a los otros no. Definitivamente no. Ahora nos está diciendo que para poder caminar adecuadamente en esta tierra nos brinda de su poder. Pero es necesario que nosotros nos conozcamos. ¿Quiénes somos? Porque cuando tú confías demasiado en ti mismo, estás en mayor peligro de caer en contradicción con lo que Dios ha determinado. Por eso lo primero que nos dice en este pasaje, antes de decirnos que por gracia somos salvos, nos está diciendo cómo es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es caída y nosotros no nos consideramos así. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos una opinión distinta. ¿Y sabes por qué? Bueno, te voy a decir por qué nosotros somos así. Porque realmente nosotros no comprendemos el pensamiento de Dios. Ahora, ¿cómo pensamos nosotros? ¿Por qué la gente cuando hace algo malo lo oculta? ¿Por qué nosotros por naturaleza cuando nos equivocamos preferimos en lugar de aceptar la equivocación ocultarla? Y la ocultamos. Y entonces podemos incluso mentir, y esa mentira tiene necesita de otras mentiras para poder mantener aquello que hemos dicho en aquel momento. Y es sencillo. Realmente nosotros pensamos que si nosotros somos como dice Dios, entonces Dios a nosotros no nos va a amar. Lo que nosotros pensamos es que cuando nosotros somos tan duros, tan difíciles, realmente Dios no nos puede acoger. Yo he conocido personas que piensan que son tan terriblemente pecadores, y puede ser cierto, pero que si esas personas van a la iglesia les va a caer encima, porque inmediatamente todos se van a abismar por lo terrible que es esa persona. Y por eso nosotros no queremos aceptar esto. Por eso nosotros todos nos pregonamos como personas buenas. Por eso cuando tú vas a los funerales, aunque la persona no sea creyente, estamos diciendo allí que está en el cielo. Automáticamente nosotros determinamos que está en el cielo. Porque nosotros creemos que a través de la manera como nosotros hacemos las cosas, tenemos acceso delante de la gracia de Dios. Lo que el Señor nos está planteando aquí es que podamos conocernos y que podamos entender que somos personas débiles, que tenemos una serie de situaciones en nuestra manera de ser. Nosotros tenemos ciertas confusiones en nuestra mente y nosotros creemos que nosotros tomamos decisiones, pero realmente no tomamos las decisiones conforme a la libertad que debemos tener para poder tomar esa decisión, porque no tenemos la capacidad. Estamos acostumbrados a hacer las cosas dentro de esa naturaleza caída, que para todos nosotros lo que estamos haciendo parece que es bueno, porque todos aceptamos que el comportamiento que tenemos es el comportamiento universal de todas las demás personas.
Por eso es que la palabra siempre dice que nosotros tenemos que ser luz, que nosotros tenemos que ser sal, que nosotros tenemos que ser diferentes y marcar esa diferencia. Porque se trata de que tenemos una capacidad de poder ver, analizar, entender y tomar decisiones completamente distintas. Pero nosotros, cuando Dios nos dice de esta manera que tenemos esta serie de situaciones, entonces nosotros no queremos aceptarlo porque pensamos que Dios a nosotros no nos va a aceptar, que somos demasiado malos, que nosotros estamos demasiado desviados, que ni Dios mismo podría a nosotros aceptarnos. Lo que el Señor está diciendo es que para nosotros hay una oportunidad. De la misma manera lo que le estaba diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso es lo mismo que te está diciendo a ti y a mí hoy. Nosotros tenemos oportunidades. Nosotros tenemos una oportunidad de un Dios que nos conoce. Lo más interesante es que Dios nos conoce como nosotros somos. Estamos caídos. Él no espera perfección en ti. Él lo que espera es que tú entiendas que tú necesitas ayuda. Pero lo que surge realmente es que nosotros creemos que somos buenos. El segundo postulado es ese. Dios nos dice lo que nosotros somos, pero nosotros creemos que nosotros somos buenos. ¿Sabes? Cuando nosotros hablamos de ser buenos, lo que realmente estamos diciendo es que como nosotros manejamos los asuntos, las decisiones que tomamos, son decisiones completamente sanas, son decisiones completamente adecuadas en medio del mundo en que estamos. Pero la misma palabra de Dios dice que solo bueno es el Señor. Creo que hay un pasaje cuando se acerca al Señor Jesucristo el joven rico y él para romper el hielo con el Señor le dice, maestro bueno. Y entonces el Señor mirándolo le dice, ¿por qué me dices bueno si solo bueno es Dios? Y nosotros nos creemos buenos. Ahora nos creemos buenos porque tal vez podemos ser generosos, podemos ser altruistas, tal vez nosotros podemos hacer el bien a otras personas, tal vez tenemos un comportamiento decoroso, un comportamiento digno, somos honorables, respetables, somos morales, podemos ser de esa manera, pero la palabra de Dios dice que nosotros estamos destituidos de la gracia de Dios porque todos hemos pecado. Ahora yo quiero que tú entiendas lo siguiente, nosotros no somos pecadores porque estemos pecando. Nosotros somos pecadores porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Ya tenemos una contaminación cuando venimos a este mundo. Y es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos, porque justamente esta condición es la que puede resaltar y relevar más el amor de Dios. Por ejemplo, si nosotros fuéramos como los ángeles, sin pecado, obedientes, limpios, como nos imaginamos que son los ángeles, entonces el amor de Dios no se vería, porque tal vez tú dirías, bueno, nosotros somos así y eso significa que nos merecemos lo que nos están dando, porque nosotros somos buenos. Entonces eso quiere decir de que Dios tiene una deuda con nosotros, porque si somos buenos, entonces merecemos todo lo mejor de parte de Dios. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos realmente a nosotros? Que pueda entrar y penetrar a nuestra alma, a nuestro entendimiento. Es que nosotros no merecemos absolutamente nada. Sin embargo, el amor de Dios que tiene por nosotros, a pesar de, nos está dando lo más importante, que es poder accesar al trono de la gracia de Dios. Es poder volvernos a Él. Es poder tener nosotros la oportunidad de acercarnos a través de Jesucristo. Pero nosotros tenemos que entender que realmente no somos buenos. Que nosotros no podemos comprar el cielo simplemente con obras. Creo que a veces estas ideas estuvieron circulando durante mucho tiempo. Porque nosotros llegamos a creer, y lo digo en nombre de todos los hombres, llegamos a creer que nosotros podíamos de alguna manera equilibrar la balanza. Si nosotros hacíamos algo malo,
Entonces, si podíamos hacer algo mejor y bueno, entonces equilibrábamos la balanza y eso nos iba a permitir que pudiéramos tener acceso al trono de la gracia de Dios. Pero la palabra no dice eso. Nosotros no podemos comprar con obras el cielo. Si nosotros queremos entrar al cielo, tiene que ser aceptando la misericordia de Dios. Lo que el Señor les estaba transmitiendo a esta iglesia, lo que nos está transmitiendo a nosotros, es que nosotros somos, gracias a la gracia de Dios, salvos. Es un regalo inmerecido. Nosotros no lo merecemos. A veces queremos minimizar nuestra condición aún de pecadores y entonces decimos ¿cómo se dice? Mentiras blancas, que lo que hicimos fue por amor, que nos equivocamos en esto, pero no le hicimos daño a nadie, porque realmente estamos tratando de depender de nuestra propia opinión. Y no solamente eso, sino que nosotros queremos tal vez mimetizar la naturaleza que tenemos y lo hacemos de manera natural. Esto no quiere decir de que sea algo que nosotros compulsivamente pensamos un plan para hacer esto. Nos sale de manera natural, porque nuestra manera natural es ocultar lo malo que nosotros hacemos. El amor de Dios, en esta palabra, lo que nos está diciendo es que nosotros por nosotros mismos no podemos lograr mejorar el asunto. Que tal vez nosotros podemos decir que somos buenos, que tal vez nosotros podemos decir que hacemos buenas cosas, pero nada de eso en lo absoluto nos puede poner a nosotros en paz delante de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que llevar a cabo? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que poder entender? Bueno, en este pasaje, lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros tenemos que aceptar lo que nosotros somos. ¿Sabes? Te lo voy a decir de esta manera. Cuando nosotros negamos aquello que nosotros somos, nos quedamos en aquello que tenemos. Si tú niegas un defecto, siempre te vas a quedar en ese defecto. Cuando el Señor descubre lo que realmente como seres humanos somos, lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que mirar nuestra realidad, que tú tienes que mirar tu realidad. A veces nosotros creemos, hermano, que por el hecho de que vayamos a un lugar en donde nosotros nos reunimos, ya estamos automáticamente 0 kilómetros y que somos mejores que los demás y que ya no somos pecadores, que ya nos están saliendo incluso las alas. Y esa es una manera que el enemigo utiliza para que tú te confíes, para que tú te creas mejor que los demás. ¿Por qué piensas que hay personas dentro de la iglesia, tus hermanos, mis hermanos, que están con un dedo largo señalando a los demás? En lugar de ayudarlos, en lugar de orar por ellos, en lugar de guiarlos, estamos más dispuestos a señalar. ¿Sabes por qué? Porque nos creemos mejores que los demás. Lo que esta palabra nos está diciendo es que todos estamos medidos por el mismo rasero. Judíos y no judíos. Acuérdate que más adelante el Señor dice que de los dos pueblos hizo uno. Sin embargo, hay uno de estos pueblos que todavía no quiere aceptar que esa sea la voluntad de Dios. Porque a nosotros nos gusta caminar en nuestra propia voluntad. Por eso, mi hermano, lo que el Señor te está diciendo es que ninguno de nosotros absolutamente es bueno en esta tierra. Que nosotros podemos hacer buenas cosas, que nosotros podemos hacer muchas cosas distintas, pero eso no quiere decir de que realmente nosotros seamos buenos. A veces nos movemos por intereses, a veces hay gente que puede hacer el bien simplemente porque quiere quedar bien. Hay gente que puede ayudar y simplemente lo hace para poder ganarse un prestigio, un nombre en un periódico o el reconocimiento de otras personas. Nosotros, en nuestra condición, todo lo que tocamos lo corrompemos. Ahora, lo más interesante, lo más valioso, lo más excepcional, lo más maravilloso es que el Señor, a través de su palabra,
Nos está diciendo de que nosotros tenemos una solución. Y realmente nos está diciendo, mire, esto es lo que ustedes son. Ustedes se creen esto, pero esta es la necesidad que ustedes tienen. ¿Y cuál es la necesidad? Nosotros necesitamos un redentor. La palabra redentor significa aquel que compra, aquel que obtiene algo. Bueno, nosotros necesitamos ser adquiridos por Dios. Por eso la palabra dice claramente de que Jesús ha hecho un traslado de las tinieblas a su luz admirable, como cuando usted está en una plaza de mercado y entonces se encuentra, por ejemplo, con frutas y entonces usted las paga y entonces hace un traslado de aquella pila de frutas y la mete usted en su canasta y se la lleva para su casa. Igualmente lo que el Señor nos está diciendo, Dios, en el amor profundo que nos tiene, ya había pensado en todo eso. Había pensado en nuestra imperfección, pero Él ama al hombre. Ama al hombre tan profundamente que comenzó a generar un plan perfecto, porque la palabra dice que todo el que pecare ciertamente morirá. Y entonces al vernos a nosotros y entender que tenía que hacer cumplir su palabra, porque Dios no puede dejar de cumplir su palabra, entonces Él ideó un plan. Necesitaba aquello, una requisición, algo que pudiera llenar la exigencia de su justicia. Y entonces pensó en su Hijo, una vida valiosa para toda la humanidad, porque su Hijo era sin pecado, hecho hombre para que representara a la humanidad delante de Él. Y Él, siendo Dios en forma de hombre, no estimó la condición de ser Dios para aferrarse a algo, sino que simplemente se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por todos aquellos que no valían absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Para que tú hoy, en medio de esta pandemia, en medio de tu dolor, en medio de tu sufrimiento, en medio de las traiciones, de las maldades de la gente, de lo que te haya pasado, tú puedas entender que Dios a ti te ama. Y que pueda entrar en tu cabeza, no simplemente como una palabra que te dijo alguien, Dios te ama, Dios te ama. Pero ¿cómo es eso que me puede amar? Eso es lo que está diciendo este capítulo. Tú no mereces absolutamente nada, pero el Señor, movido por su amor por ti, para poder mostrarte qué es el amor, ha entregado a su propio Hijo para poder comprarte, para que tú pases a ser parte de su pueblo, para que te conviertas en heredero, para que puedas entender que no es por tus méritos. Tú no tienes méritos. Es porque al Señor le plujo, a Él le place. Él se ha sentido complacido en amarte. Él sabe quién eres tú. Sabe lo que tú piensas. Sus ojos recorren la tierra y sabe cómo tú piensas y lo que tú estás haciendo. Pero Él te ha dado una oportunidad para que tú comiences a entender que tú necesitas esto aquí en esta tierra. Lo que Él te está diciendo es que este plan te va a llevar a los cielos, a tener acceso a una vida eterna. Que no solamente la vida es aquí, pecando. Que aquí no solamente la vida es aquí, fallando. Que la vida es aquí, buscando nosotros esa revelación que nos puede abrir las puertas de los cielos para que podamos darnos cuenta y poder verdaderamente amar a ese Dios que nos ha amado a pesar de que nosotros realmente no lo merecemos. Por eso Dios siempre nos ha amado con amor eterno. Pero Él quiere que tú lo comprendas. Él quiere que entre a ti de manera racional a tu mente. Que Él tomó la decisión tal vez más insensata para los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice que para muchas personas, para la gran mayoría, el evangelio es una insensatez. Pero para aquellos que lo entienden, para aquellos que analizan su vida, para aquellos que saben que necesitan una ayuda exterior de parte de Dios, entonces ya no es una locura, sino poder de Dios para salvación. A nosotros Dios nos ama y nosotros tenemos que caminar entendiendo que Dios nos ama. A veces cuando tú estás en medio de una dificultad y comienzas a orar y entonces el Señor no te responde,
lo primero que tú piensas es que Dios no te ama. Pero no llegas a pensar que Dios te quiere tener en aquella situación para que tu vida pueda cambiar. Que es la única manera en que puedes sensibilizarte más. Porque nosotros por naturaleza siempre queremos que Dios nos dé lo que nosotros queremos. Pero nosotros no estamos pensando en que debemos darle a Él lo que Él merece que nosotros le demos. Por eso, mis amados, el Señor nos está mostrando algo bien valioso y bien maravilloso. Dios nos ha amado, que ha preparado justamente un plan para salvarnos, aun cuando nosotros no lo merezcamos. Ni tú ni yo, ninguno. Él quiere que tú entiendas que el único que puede romper ese poder que el pecado ejerce en ti es a través de Jesucristo. Jesucristo nos da entendimiento, nos da capacidad de poder entender lo que antes no entendíamos. Te voy a explicar algo. De pronto tú te has sorprendido hablando mal de alguien porque tal vez esta persona se da a la bebida. Imaginemos eso. Una persona que se da a la bebida y entonces nosotros comenzamos a hablar de esa persona y decimos simplemente es un borracho, no te acerques a esa persona no es conveniente. Pensamos así. Resulta de que esa persona que se embriaga tiene otro pensamiento. Ella piensa, soy una persona feliz, tengo empleo, tengo derecho a poder divertirme, tengo derecho a tomarme mis tragos, yo en ningún momento descuido a mi familia ni a mis hijos, y uno que se pueda tomar uno que otro trago un día, eso no es problema. Esa persona realmente lo único que puede ver y puede afirmar y puede aceptar es lo que lo lleva a hacer eso. No tiene otra manera de poder ver que aquello realmente lo hace deslucir, que aquello lo hace ver mal, que aquello lo hace ver que su condición personal se va devaluando. Él no ve eso, porque no tiene la capacidad de poder verlo. Pero cuando nosotros llegamos a Jesucristo, cuando nosotros llegamos a Él, entonces ahora vemos las cosas de otra manera distinta, porque el poder del Espíritu de Dios, ese poder que habíamos hablado la semana anterior, llega a nosotros y comienza a revelarnos y se ensancha nuestra mente y podemos comprender las cosas de tal manera que podemos tomar las decisiones más acertadas. Esto es lo que pasa con nosotros. Lo que el Señor nos quiere dar a través de Jesucristo, no solamente la salvación, no solamente el acceso al cielo, sino que mientras estemos caminando aquí podamos tener una visión más clara y ahora nosotros podamos tomar esa decisión. Sin Cristo, nuestro libre albedrío simplemente es un engaño, porque nosotros no estamos realmente decidiendo conforme el bien o el mal. Estamos nosotros siempre decidiendo conforme el enemigo nos impulsa a que nosotros decidamos. Es la condición que coloca en toda la humanidad. Por eso Él habla aquí, no conforme los rudimentos del mundo, no conforme el comportamiento del mundo. Esto no quiere decir que nosotros salgamos del mundo. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que caminar con la pauta de que Cristo está en nosotros y el Señor nos va a librar de los peligros que están allí a nuestro alrededor. Amado, lo más maravilloso que ellos y nosotros hoy estamos recibiendo es saber que Dios nos ama y que nosotros no tenemos ningún mérito para que Él nos ame. ¿Sabes qué significa eso? Que ese amor es verdadero, que ese amor es real. Porque si tal vez nosotros pudiéramos tener algún dulce encanto, pues a lo mejor diríamos, bueno, es por eso. Pero realmente nosotros no tenemos ningún encanto y simplemente a pesar de eso, el Señor te está diciendo hoy, te amo a pesar de. Mi amado, ¿cuál es la intención que el Señor quiere que tengas? Que camines con seguridad, que sepas que verdaderamente Dios tiene un amor por ti, que va más allá de lo que tú puedes imaginar, que los pensamientos de Él son completamente distintos a los pensamientos tuyos,
Que cuando aceptamos nuestra realidad, entonces estamos en la condición de poder aceptar el plan de Dios. Mientras nosotros no aceptamos que estamos en delitos, en pecados, en dificultades y en todas estas cosas, no vamos a salir de como estamos. Por eso es que todavía hoy en la iglesia hay tanta gente pecando abiertamente. Por eso es que hoy en día en la iglesia la gente hace esta cantidad de cosas. ¿Por qué? Sencillo. Porque nos creemos que nosotros somos invulnerables. Creemos que somos impecables, que nada a nosotros nos va a pasar porque somos fuertes. La palabra dice otra cosa. Solamente el débil, cuando se aferra al poder de Cristo, puede decir: fuerte soy en Cristo Jesús. Por eso, mi hermano, para concluir, te quiero contar 2 historias. La primera fue un hombre de una iglesia que murió. Solo recordaron porque el tipo era un cristiano de pura cepa. Y él llegó a los cielos. Y llegó a los cielos y, pues como dicen las historias de los cielos, tocó la puerta dorada y salió Pedro, el que tiene las llaves. Y abrió las puertas y le dijo: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Se le dio su nombre y le dice: bueno, nosotros aquí en el cielo tenemos un sistema y las únicas personas que pueden entrar al cielo son las que tengan 33,000 puntos. Y él dice: bueno, mira, yo allá en la tierra me congregaba en la iglesia Comunidad Cristiana Camino al Altísimo. Y yo iba todos los domingos, y yo diezmaba y ofrendaba, y yo escuchaba todos los sermones. Y dice Pedro: bueno, eso te vale 5 puntos. Él le dijo: pero ¿cómo es posible? 5 puntos nada más, 5 puntos. Y bueno, pero yo además de asistir, yo le daba de comer a los pobres. Yo me unía a toda la comunidad y llevábamos mercados y repartíamos cantidades de cosas por la ciudad a la gente en los semáforos, y nosotros preparábamos en casa los mercados y los llevábamos. Eso también debe valer algo. Entonces Pedro le dice: sí, claro, eso vale como 10 puntos. Y él se quedó así anonadado. Y entonces, ¿qué dijo? ¿Yo qué hago? Y dice: no te preocupes, tú tienes 33,015 puntos, porque ya los otros 33, ya Cristo los abonó a tu cuenta. ¿Me entiendes? Hagas lo que hagas, sin Cristo no eres nada. Digas lo que digas, vayas donde vayas, sin Cristo no somos nada. Él lo dijo: sin Él nada podemos hacer. Ahora escucha esto. En estos días estaba pensando en mis hijos, pero no quiere decir que yo no piense en ellos. Estaba pensando con respecto de un tema muy especial, una herencia. Y entonces yo comenzaba a repasarlos y yo decía: bueno, yo voy a tener esto y me gustaría poder darles una herencia a mis hijos. Y entonces yo estaba afirmándome en eso, en mis hijos, pero no en tus hijos. Hay otros hijos de otros hogares, con otros padres, y que tienen sus propios hijos. Pero yo estaba pensando en mis hijos, no en tus hijos. ¿Por qué yo pensaba en mis hijos y no en tus hijos? Bueno, sencillo. Porque mis hijos son mis hijos, me pertenecen. Y como ellos me pertenecen, yo les doy todo lo que es mío a ellos. De la misma manera, mi hermano, si tú le perteneces a Dios, todo lo que es de Él es para ti. Hay una herencia porque le perteneces. Él no va a pensar en aquellos que no le pertenecen. Ya Él estableció la pauta, pero está pensando en ti porque tú le perteneces.
porque tú aceptaste su prerrogativa, porque aceptaste su diseño. Y cuando nosotros entendemos que el diseño de Dios es a través de Jesucristo, que nosotros somos pecadores, que nosotros necesitamos que la gracia de Dios nos lave, que nosotros necesitamos arrepentirnos y aceptar a Cristo en nuestro corazón, entonces formamos parte de la herencia de nuestro Padre y ha preparado para nosotros salvación y vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Yo espero que a partir de hoy no dudes más del amor de Dios. Tú no lo mereces, pero Él te escogió porque te ama. No tenemos mérito alguno, pero el Señor nos ama de tal manera que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre bueno, gracias te doy por tu misericordia. Gracias te doy por tu amor, Señor, y por toda tu bendición. Hoy nosotros descansamos en ti. Hoy te damos gracias, Señor, porque nos estás abriendo el entendimiento y nos estás mostrando que verdaderamente tú nos amas, porque nosotros no tenemos ningún mérito para poder acercarnos a ti. Mas sin embargo tú abriste, Señor, oh Dios amado, un plan, un diseño guardado, Señor, desde la eternidad para poder demostrarnos que tú nos amas, que tú nos creaste no para que nos fuéramos al infierno, sino que tú nos creaste para que pudiéramos tener salvación y vida eterna a tu lado. Padre, bendice a mis hermanos, que esta palabra pueda penetrar, que de aquí en adelante, no importando las dificultades que podamos estar enfrentando, podamos siempre recordar que tenemos un Padre que nos ama, que nunca nos ha olvidado, que no se trata de que yo sea tal o cual. Antes, por el contrario, cuando nosotros entendemos esto, Padre mío, ahora sentimos la obligación profunda de poder amarte. No podemos, Señor, ser ingratos a lo que tú nos has dado. Padre, bendice a tu pueblo. Guarda a mis hermanos, líbralos de todo mal. Señor, dale las capacidades y condiciones que necesitan para que puedan encontrarse, Señor, con todo tu proyecto para cada uno de ellos. Bendícelos, Padre mío. Llénanos del Espíritu Santo. Guárdanos en tu aljaba y danos dirección, Señor, para que demos en el blanco, para que cumplamos el propósito por el cual nos creaste. Por favor, Señor, bendice a mis hermanos y líbralos de todo mal, principalmente líbralos de ellos mismos. Te doy gracias, mi Señor, gracias, Jesús, y lloro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros, y que el Señor les continúe bendiciendo rica y abundantemente. Gracias, mi hermano, por tu atención. Por favor, este mensaje reprodúcelo en los grupos que tienes. Que el Señor sea glorificado y exaltado, y que podamos realmente quedar claros que verdaderamente Dios nos ama con amor eterno. Felicidades y hasta una próxima oportunidad en el nombre de Jesucristo. Un abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo. Gloria a Dios, gloria a Dios.